Hola, buenas noches a las alumnas y a los alumnos de la Universidad Santander. Eh, Me presento, soy la licenciada Everlyn de los Santos. Soy su asesora a lo largo de estas 4 semanas en esta asignatura de Historia del Derecho. El motivo por el cual pues los convoco a esta, digamos, a esta reunión pues de clase los temas más importantes de la asignatura. Em, Bienvenida a, bueno, hay una alumna, me aparece el nombre de Rosa Venegas, ¿es correcto? Sí, así es. Hola, bienvenida. Hola, gracias. Gracias. Bueno, entonces, el motivo por el cual nosotros nos encontramos aquí el día de hoy es para abordar los temas más importantes precisamente de nuestra licenciatura, en este caso nuestra asignatura de Historia del Derecho. Como ustedes saben, pues el derecho tiene grandes antecedentes, pues que han surgido a lo largo de la historia y que pues incluso actualmente tienen un papel muy importante dentro del concepto de derecho y de las figuras más importantes que nosotros tenemos. Como ustedes saben, el antecedente directo del derecho mexicano se encuentra en el derecho romano, tomando en consideración que el Imperio Romano fue una de las primeras organizaciones sociales a través de las cuales se estableció precisamente un orden, una organización y una jerarquía dentro de este gran imperio. Prueba de ello es que pues estaban precisamente divididos en aldeas y en familias. En estas aldeas y en estas familias quien tomaba precisamente, digamos, el pater familias, quien era la persona más longeva y la persona más grande dentro de esta pues clase social, ¿no? Ellos eran quienes tomaban las decisiones más importantes desde el momento de decir con quiénes se casaban las hijas, quiénes de los pues hijos eran los que al final de cuentas iban a poder ejercer un trabajo, cuál era la actividad a la que se iban a dedicar. Tomando en cuenta esta parte, es precisamente que surge esta gran figura del pater familias. Entonces, establecer las bases de nuestro derecho mexicano nos va a ayudar precisamente a entender el desarrollo del derecho como una necesidad dentro de la sociedad. Nosotros sabemos que como seres humanos, desde el momento en el que nacemos, tenemos precisamente derechos y obligaciones, lo que trae obviamente como consecuencia que tengamos que estar viviendo todo el tiempo a través del respeto a normas jurídicas. Entonces, en este sentido, es importante siempre saber la base. De antemano, una disculpa porque estoy teniendo fallas técnicas, pues es por la cuestión del fondo de pantalla. Entonces, pero mi audio no se corta. Entonces voy a seguir con la clase por si ven que me estoy conecte y desconecte. En cuanto al video, es una disculpa, es por situaciones de que no me deja pues el internet al 100% poder estar con ustedes por el fondo de pantalla. Bien, aquí dentro de nuestra asignatura, uno de los primeros temas que nosotros tenemos, por ejemplo, tenemos que analizar cuáles fueron las primeras legislaciones que surgieron precisamente dentro de nuestra clase social romana. Acuérdense que en Roma estaban divididos en dos grandes grupos. En este caso eran los patricios y los plebeyos. Por una parte, los patricios no eran otra cosa más que la clase privilegiada, ¿verdad? Aquellos que tenían el control total de la sociedad, aquellos que podían tener derechos, pero que también tenían obligaciones, eran personas que a la luz del Estado eran consideradas las personas que tenían el control de la sociedad. Hablábamos en este caso de la aristocracia y también de la monarquía. Entonces, siempre es muy importante que nosotros podamos tomar en consideración esta parte. La sociedad siempre va a estar dividida, ¿ok? En este caso, los plebeyos, a diferencia de los patricios, no tenían los mismos derechos y las mismas obligaciones. Los plebeyos no eran otra cosa más que, en este caso, los esclavos. Ellos no tenían derecho, ellos en este sentido eran la clase más, digamos, oprimida de la sociedad, tomando en cuenta que pues ellos tenían que cumplir necesariamente con
todas las cuestiones sociales, pero también las actividades que le establecían precisamente dentro de esta sociedad romana. Entonces, siempre es muy, muy importante que nosotros tengamos en cuenta esta situación. ¿Cuáles eran entonces las fuentes históricas y reales de las cuales precisamente venía y emanaba, en este caso, el derecho? Las fuentes sabemos que en el derecho hay de tres tipos: reales, materiales e históricas. En el caso de las fuentes reales, no es otra cosa más que el hecho de establecer aquellos acontecimientos que marcaron la historia precisamente de nuestra sociedad. Alguno de los antecedentes más importantes es el surgimiento de la Revolución Francesa. Con la Revolución Francesa vino precisamente esta evolución no solamente a nivel industrial, sino también a nivel ideológico. Es decir, alguien se empezó a preguntar por qué no todos los seres humanos tenían los mismos derechos humanos. Entonces, a través de esto es que se empiezan a establecer pues estos lineamientos, digamos, la Convención del Hombre y del Ciudadano, donde se establecían cuáles eran los derechos humanos a los que se tenía acceso sin distinción alguna, hablando tanto de esclavos o de pues la clase menos favorecida, así como de aquellos pues que eran parte de la aristocracia y en este caso de la política, ¿ok? Bueno, entonces, precisamente a través de estas fuentes, que es de donde emana nuestro derecho, nosotros podemos conocer la historia que nos está marcando el día de hoy. También tenemos las fuentes formales. Las fuentes formales son aquellas que conocemos como doctrina, hablando, por ejemplo, de libros, de leyes, de jurisprudencia. Es a través de la cual emana la legislación en este caso. Nosotros sabemos que la Suprema Corte de Justicia de la Nación actualmente es el poder judicial que tiene a su cargo la Procuración de Justicia. Cuando los magistrados y en este caso los jueces llegan a decisiones unánimes respecto a un caso, es cuando se creaba precisamente esta jurisprudencia. Eran 5 criterios en el mismo sentido para que pudiera considerarse una jurisprudencia. A partir del año 2021 se da precisamente este cambio de paradigma también en la cuestión judicial y específicamente en la Suprema Corte de Justicia. Ya no hablamos nosotros de jurisprudencia, actualmente llamamos precedente judicial. El precedente judicial no es más que otra cosa que la manifestación de los tribunales a través de los cuales precisamente pues se establecen estos criterios de parte de la Corte y se consideran como obligatorios de observancia para todas las autoridades, tanto en el nivel federal como en el nivel local. Acuérdense que México es una república democrática, que pues nosotros tenemos precisamente este derecho al voto y a la elección, ¿no? Y que, sin embargo, como estamos divididos en estados, también estos son soberanos. Estos estados tienen sus propios códigos. Sin embargo, estamos regidas por un mismo tipo de gobierno, en este caso, pues del presidente de la República. Bien, podemos hablar en este caso de las fuentes de la costumbre. Las fuentes de la costumbre no son otra cosa más que aquellas tradiciones que tienen pueblos originarios e indígenas. Nosotros sabemos que en México somos uno de los más vastos en cuanto a los pueblos indígenas. Tenemos el ejemplo de Chiapas, tenemos el ejemplo de Oaxaca, de Guerrero, de todos aquellos estados donde precisamente nosotros tenemos esta influencia por parte de los pueblos indígenas y que a través de la costumbre, a través del uso y de generación en generación precisamente es como se crean estas leyes. Estas son las fuentes reales, formales y en este caso consuetudinarias a las cuales nosotros nos referimos al hablar precisamente de este tipo de cuestiones. También es importante mencionar uno de los conceptos jurídicos más importantes que existe en el derecho actualmente y que sin embargo también tiene este origen en el Imperio Romano, en el derecho romano. Hablamos del término de persona. Persona viene del latín personare, que significa máscara. En este caso, cuando nosotros hablábamos en aquel entonces en Roma de persona, nos referíamos a otra cosa más que una máscara.
podríamos hablar que en el Imperio Romano habían precisamente esta situación en la cual habían teatros de la ciudad, y en estos teatros de la ciudad, pues obviamente las personas que trabajaban en él constantemente se cambiaban las máscaras, y entonces a eso se le llamaba personare o bien personaje, ¿no? Como lo que nosotros conocemos. Entonces, por eso es que nosotros tenemos estos antecedentes de Roma. Aún con el paso del tiempo, este concepto sigue vigente y es uno de los más importantes dentro del derecho, porque no podemos pasar por desapercibido que en derecho existen dos tipos de personas, la persona física y la persona moral, pero precisamente este término deviene de máscara, que era lo que utilizaban las personas dentro del teatro romano al momento de llevar a cabo pues estas obras de teatro, ¿ok? Voy a poner un video para poder compartir con ustedes más o menos la historia de este concepto y que actualmente incluso sigue vigente, ¿no? Al igual que muchos principios y muchos conceptos de derecho, por increíble que parezca y a pesar de los años que han transcurrido desde el Imperio Romano hasta la fecha, pues estos siguen vigentes y sobre todo son de gran importancia dentro de nuestra materia. Entonces, déjenme comparto con ustedes la pantalla y también el sonido. Ay, un segundo. También el sonido. Un segundo, esa no es. Para poder tener más a fondo esta. Entonces, solo déjenme regresar para poder compartir con ustedes la pantalla y puedan observar también el video. Okay. Ok, aquí está. ¿Qué es una persona? ¿Un individuo, un sujeto, un ser humano, un hombre, una mujer? En realidad, ninguno de estos términos es equivalente al término persona cuando hablamos en sentido jurídico. Cuando hablamos en el derecho de la persona, estamos hablando de un concepto que es más complejo y técnico que aquel que le damos en su significado dentro del lenguaje natural. Estudiar la persona desde el punto de vista jurídico puede ser muy complejo, ya que existen muchas formas de conceptualizarla y definirla, y no siempre son compatibles entre sí estas ideas, lo que genera cierta confusión al momento de intentar entender este concepto. El tema es bastante amplio y complejo, pero puede ser entendido a partir de la descripción del concepto de persona y sus generalidades. Un punto de partida para poder entender el concepto de persona es tener una definición. Ciertamente existen muchas definiciones, pero tomaremos en cuenta la realizada por el doctor Rolando Tamayo y Salmorán, para quien el término persona refiere a una entidad dotada de existencia jurídica, susceptible o capaz de ser titular de derechos subjetivos, facultades, obligaciones y responsabilidades jurídicas. El origen del término persona se remonta al vocablo griego prosofón, que puede traducirse como resonador. Este vocablo aludía a un instrumento que se colocaba frente a la boca del actor para hacer más vislumbrante su voz, aunque en realidad el término persona deriva de la locución latina personare, que significa resonar o reverberar. Está compuesta de dos raíces, per, que se traduce como intensidad, y sonare, que significa ruido o sonar. Su significado originario entre los latinos fue el de máscara. Refería una careta que se colocaba frente a la cara del actor con la finalidad de hacer su voz más sonora. Posteriormente, su significado cambió para pasar a significar ahora al propio actor enmascarado, es decir, al personaje. Así como en su origen persona aludía al actor representando un papel o función en el drama o escenario teatral, así en el derecho la persona alude al humano representando un papel o función, es decir, un acto jurídico en el escenario jurídico. Entonces, ¿en qué sentido usamos el término persona en el derecho? Los juristas utilizan el término persona para referir un papel, una función, un carácter o una cualidad, aunque también es común encontrar el uso en el sentido de personaje. En el escenario jurídico, los actos jurídicos se llevan a cabo por ciertos personajes, personas. Los papeles o personas son diversos,
acreedores, deudores, tutores, reos, jueces, herederos, cónyuges o apoderados. Ahora mismo cada uno de nosotros está representando uno o varios de estos papeles en el escenario jurídico. Somos deudores en alguna relación, acreedores en otra, herederos de alguien o cónyuges en una relación. Los actos jurídicos son esos papeles que van a ser representados por las personas en el escenario jurídico. Si queremos ser un poco más exactos, podemos decir que en el derecho la persona no es el personaje, sino es el actor, es decir, alguien capaz de actuar. Ser persona implica una cualidad o atributo jurídico, poder celebrar actos jurídicos. Esta capacidad para celebrar actos jurídicos es el elemento esencial para entender a la persona en el derecho. Por eso en el derecho, persona no es un término sinónimo al de ser humano. Existe cierta relación entre persona y humano, ya que solamente los humanos pueden ser actores en el escenario jurídico, pero no son equivalentes. Incluso existen otras entidades a las que el derecho considera personas, los entes colectivos o sociedades, es decir, grupos de personas a las que el derecho considera como una sola persona para actuar en el escenario jurídico, como pueden ser las empresas, los sindicatos e incluso los órganos del Estado. De ahí la conocida clasificación de las personas en singulares o físicas y colectivas o jurídicas. Las personas físicas refieren a un humano capaz de actuar jurídicamente. Las personas jurídicas refieren a un grupo de personas actuando jurídicamente como unidad. La cualidad esencial de la persona jurídica es su capacidad para actuar en la vida jurídica, para que ciertos actos tengan efectos de derecho. Pero la capacidad no se refiere a una aptitud psicológica o intelectual. La dogmática jurídica entiende por capacidad la aptitud de tener o ejercitar derechos y facultades o ser sujeto de obligaciones y responsabilidades jurídicas. ¿Qué es lo que hace que un ente sea una persona? ¿Cuándo adquiere un ente la capacidad que lo hace persona? La condición de persona depende del orden jurídico que lo otorga, es decir, en el derecho de cada estado se determina quién es una persona al reconocerle o proporcionarle ciertos derechos, obligaciones, facultades o responsabilidades. Actualmente en la mayoría de los estados se otorga el estatus de persona a todos los individuos, aunque todavía existen algunos en los cuales se otorga solamente a un grupo de personas, como por ejemplo los hombres. También históricamente han existido aquellos estados en los cuales se ha negado el carácter de persona a ciertos individuos o incluso se les quitaba el carácter de persona. Sin duda es un tema bastante interesante el término persona en el derecho. Desafortunadamente es muy amplio para abarcar todos sus aspectos. Así que en la descripción de este video te dejo bibliografía recomendada y nos vemos en la próxima. Bien, en resumen, de acuerdo a lo que nosotros estamos viendo ahorita en este video, el término persona viene y deviene más bien de esta situación en la cual, pues como parte de los personajes que nosotros celebramos en los actos jurídicos, tenemos esta responsabilidad, pero también tenemos derechos y obligaciones. Por increíble que parezca, como ustedes acaban de ver, pues este término precisamente tiene su origen en Roma, donde pues eran los actores del teatro quienes se ponían estas máscaras y hacían pues que su voz sonara más amplia en este sentido al momento de realizar una obra de teatro. Bien, entonces, hablando jurídicamente, esta tiene aplicación de manera directa en nuestro derecho mexicano y pues en Roma tienen precisamente estos antecedentes. Bien, también dentro de nuestra asignatura en la plataforma hablamos de un tema muy importante, las acciones en el proceso romano. ¿Qué son las acciones? ¿De dónde vienen precisamente estas acciones en el derecho romano? Pues bien, primero que nada, se debe de decir que una de las ramas del derecho que más floreció durante el tiempo romano fue el derecho civil. El derecho civil fue uno de los más importantes precisamente porque consideraba la relación precisamente entre individuos de la sociedad. Hablamos, por ejemplo, la celebración de un matrimonio, hablamos de la herencia, hablamos de un testamento, hablamos de la adopción, hablamos de la donación. Entonces, en este sentido, siempre Roma estuvo pues en primer lugar respecto al derecho civil, con independencia de que también hubo pues un gran auge en el derecho penal. Sin embargo, siempre estuvieron pues repunteando, digamos así, todas las reformas en cuanto a la cuestión del derecho civil. Cuando nosotros hablamos de acciones, ¿qué significa? Acción no es otra cosa más que precisamente establecer cuáles eran estas figuras jurídicas que se celebraban en Roma.
podemos hablar en este caso de la herencia, del matrimonio, ¿no? De todos aquellos actos y celebraciones civiles que lo único que buscaban precisamente eran establecer los derechos y las obligaciones de los ciudadanos. Ahorita vamos a entrar más a fondo respecto a este tema porque es bastante amplio también, pero vale la pena precisamente estudiarlo desde el punto de vista jurídico para efecto de que en determinado momento podamos entender de dónde surgen estas acciones en el derecho civil y qué es lo que buscan. Cada una de ellas tiene un objetivo en específico donde se tiene que abordar, en este caso, cuál es este vínculo que tenemos. Primero que nada, deben de recordar que para celebrar una acción debemos de ser personas que estén disfrutando de la capacidad de uso y de goce. La capacidad de goce precisamente se adquiere, o de ejercicio más bien, se adquiere a partir de los 18 años. Si nosotros no cumplimos con este requisito de ser plenamente ciudadanos, con una identificación oficial, como ustedes saben, pues esto trae como consecuencia que no seamos personas aptas para la celebración de las acciones. Entonces, esto trae como consecuencia pues que no exista una voluntariedad y mucho menos pues en este caso que haya precisamente este reconocimiento de parte de la legislación. La acción no es otra cosa que una facultad que todos tenemos en el sentido de poder reclamar o de realizar en este caso ciertos actos jurídicos. Entonces, cuando nosotros hablamos precisamente de Roma, nos quedamos cortos, ¿no? Al hablar precisamente de este ejercicio del derecho. Siempre es importante también recalcar que las únicas personas que están impedidas para llevar a cabo precisamente celebración de actos jurídicos son las personas que se encuentran consideradas como inimputables. Inimputables significa que tienen algún obstáculo establecido por la ley para poder llevar a cabo actos jurídicos. ¿Cuáles son algunos de estos ejemplos? Las personas alcohólicas, las personas que consumen sustancias psicotrópicas de manera habitual, las personas que están catalogadas con una enfermedad mental, es decir, que no cuentan con la plena capacidad de poder establecer lo que están firmando, digamos, ¿no? Que no son, perdón, capaces jurídicamente. Entonces, siempre nosotros debemos tener en consideración esta parte de la capacidad de goce, pero también en este caso de la capacidad de ejercicio, que como vuelvo a repetir, única y exclusivamente nosotros podemos hacernos acreedores a ella a partir de la mayoría de edad, que en este caso en México, pues son los 18 años, ¿ok? Entonces, en ese sentido, podemos hablar de las acciones civiles romanas. Compañera Rosa, ¿hasta aquí tiene alguna duda? No, ninguna, todo claro. Bien, gracias. Al mismo tiempo también podemos hablar de las obligaciones. Las obligaciones también forman parte del derecho civil. Las obligaciones no son otra cosa más que el hecho de que como persona tú tienes que cumplir con ciertos requisitos. Ponemos unos ejemplos muy claros. Desde el momento en el que nosotros tenemos la característica de vendedor y comprador, ambas personas tienen obligaciones. En este caso, el vendedor tiene la obligación de sanear esta parte del producto que vaya a vender. ¿Qué significa sanear? Por ejemplo, si tú vas a vender una casa, tienes que verificar que las condiciones sean las óptimas. Esto significa que no puedes vender una casa que esté pues mal construida, una casa que tal vez con el paso del tiempo pueda caerse, tiene que ser una casa que sea lo suficientemente habitable. Si por alguna razón, en este caso, la persona que está vendiendo tiene conocimiento de que hay algún desperfecto que puede poner en riesgo incluso la vida de las personas, estamos hablando de vicios. Estos vicios precisamente son la mala fe y el dolo. Si nosotros nos percatamos que existe alguno de estos dos elementos en la celebración, en este caso, de ese acto jurídico, ese acto jurídico en automático se vuelve nulo. ¿Qué quiere decir nulo? No tiene ninguna aplicación, no tiene ningún efecto.
¿Por qué? Porque necesariamente para que un acto jurídico pueda llevarse a cabo de manera correcta, debe de existir una voluntad sin que exista vicio alguno para poder celebrar. Entonces, siempre es importante que ustedes verifiquen esta situación en la cual ellos cumplan con estas obligaciones. Por otro lado, hablando de obligaciones, pues también podemos hablar del del comprador. ¿Cuáles son las obligaciones del comprador? En determinado momento, pues, cumplir precisamente con cubrir todos los gastos económicos que se hayan generado. Es decir, en este caso, si tú estás pactando o firmando un contrato o un convenio donde te obligas a pagar después de 6 meses cierta cantidad para poder adquirir ya la propiedad del bien inmueble, entonces tienes que cumplir necesariamente con entregar ese dinero. Si tú no cumples con esa cláusula, con ese requisito, pues también estás entrando en un vicio de la voluntad, porque en su momento la persona que te está vendiendo está confiando en tu palabra, está confiando en que tú vas a cumplir, ¿no? En este caso con tu obligación. Y si no se cumple, pues también él también podrá tomar en consideración acciones legales para poder hacer cumplir, ¿no? Aquí las obligaciones siempre van a ser un dar y un recibir, porque eso es lo más importante, es un intercambio de intereses donde ambas partes precisamente se comprometen a cumplir cada uno de ellos con precisamente la parte que les corresponde. Y vamos a hablar entonces de un tema muy importante. ¿Cuáles son las fuentes de las obligaciones en el derecho civil? Es decir, al igual que las fuentes formales del derecho y reales e históricas, también las obligaciones tienen ciertas fuentes. Ahorita voy a compartir un video con ustedes precisamente para abordar este tema, de dónde devienen precisamente las fuentes de las obligaciones. ¿Qué tal? Bienvenidos a un nuevo video de Jurídicamente. En esta ocasión vamos a hablar de las obligaciones civiles, de forma específica de sus fuentes. Como habíamos mencionado en un video anterior, la palabra fuente se refiere al origen de alguna cosa. Ahora bien, hablando de las obligaciones civiles, estas también tienen sus fuentes de diversos actos o hechos jurídicos que producen consecuencias. Primero que nada, debemos definir qué se debe entender por una obligación. La palabra obligación proviene del latín obligare u obligatio, que significa alrededor, y ligare, que expresa la acción de atar. Así se debe entender como una ligadura física o sujeción que genera entre las partes obligaciones, en este caso jurídicas. En las obligaciones participan 3 elementos principales: los sujetos activo y pasivo, y el objeto, el cual será el elemento principal que una a los sujetos. De esto se da la relación jurídica entre los sujetos y el objeto materia de la obligación. Ahora bien, de forma preponderante nos encontramos con 6 fuentes de las obligaciones, que son los hechos ilícitos, el enriquecimiento ilegítimo o sin causa, los convenios en su sentido lato, que incluye a los contratos, la declaración unilateral de la voluntad, la gestión de negocios y la responsabilidad objetiva. Ahora bien, procediendo a explicar cada uno de ellos, tenemos primero al hecho ilícito. Como tal, en materia civil, es toda conducta antijurídica ejecutada por un sujeto con dolo o culpa que provoca un daño a otra persona, que puede exigir la reparación del daño. Para que proceda la indemnización a causa del daño producido por un hecho ilícito, no se requiere la existencia de un delito, ya que basta que se obre ilícitamente y se cause un daño. Por otra parte, el enriquecimiento ilegítimo se comprende como cualquier tipo de enriquecimiento que sea dado a costa del sacrificio de otra persona sin que exista una causa jurídica que justifique dicho empobrecimiento. En estos casos, el derecho impone al beneficiado la obligación de restituir el importe de su enriquecimiento hasta el monto del empobrecimiento ajeno. Por ejemplo, un depósito mal realizado puede ser reclamado en esta causa de obligación. Los convenios como fuentes de las obligaciones son aquellos acuerdos de voluntades entre 2 o más personas en los que se da un objeto sobre el que recaerá, el cual puede crear, modificar o extinguir derechos u obligaciones. La declaración unilateral de la voluntad es una fuente de obligaciones en la medida en que la persona que exprese su voluntad de obligarse está manifestando o declarando sobre derechos u obligaciones que le sean propios. Como ejemplo de este tipo de fuente de obligación es el testamento o las ofertas públicas.
La gestión de negocios se considera una fuente de obligación cuando existe la intromisión intencional de una persona que carece de mandato y de obligación legal en los asuntos de otra, con el propósito altruista de evitarle daños o de producirle beneficios. La responsabilidad objetiva se da sobre los propietarios, sobre aquellas personas que usen objetos que por su naturaleza son peligrosas, siendo en este caso responsable de los daños que se causen aún obrando de buena fe. Se diferencia de la responsabilidad subjetiva en tanto que esta última se basa en la culpa o negligencia del sujeto, mientras que la objetiva procede solo por la posibilidad de daño que implica el objeto por sí mismo. Bueno, esto es todo por este video. Si les gustó, no olviden dejar su like y suscribirse al canal. También si requieren algún tema en Bien, en este caso, como ustedes acaban de observar, pues nosotros hablamos precisamente de las obligaciones. Las obligaciones que están necesariamente establecidas por dos sujetos que intervienen en este caso en un acto jurídico. Pero no solo eso, también hablamos del objeto. El objeto precisamente es pues esa cosa, ya sea material, inmaterial, mueble o inmueble, que es lo que se busca precisamente pues vender, digamos, ¿no? Tener un lucro, es decir, una retribución económica a cambio de que se le traspase la propiedad o la posesión a la otra persona. Como ustedes escucharon, para que esto pueda ser realmente válido, tiene que estar fuera de cualquier vicio de la voluntad. Es decir, lo que no se permite es que una de las partes que está celebrando este acto jurídico tenga una ventaja sobre el otro. Lo que se busca es que ambos respeten en este caso el nivel de derechos y obligaciones. Si nosotros observamos que efectivamente y desgraciadamente uno de ellos está actuando con dolo o con mala fe, entonces estamos hablando de vicios de la voluntad y ello trae como consecuencia precisamente la nulidad en este caso, pues pues no hay otra cosa más que del acto jurídico que se está llevando a cabo. Como parte también de este derecho civil que nos dejan los romanos, ellos precisamente hablaban también de una clasificación de las cosas. Es decir, ¿cómo podías tú clasificar estas cosas que eran sujetas de estos actos jurídicos? ¿Ok? Entonces, en este caso, siempre es importante tener presente qué tipo de cosas podían ser susceptibles de ser vendidas, de ser parte precisamente de esta celebración del comercio que tenemos, ¿no? En este caso podemos hablar, por ejemplo, de los derechos reales y las obligaciones reales, que no eran otra cosa más que las cosas, de dónde devienen, de dónde se originan. Entonces, vamos a hablar de derechos reales cuando estamos hablando de la susceptibilidad de las cosas. ¿Qué son los derechos reales? Las cosas pueden ser, en este caso, materiales, inmateriales, muebles e inmuebles. Las cosas muebles son aquellas que se pueden, válgase la redundancia, mover de un lado a otro. Hablamos de un vehículo, hablamos de una mesa, hablamos de una silla, hablamos de joyas, etcétera. Las cosas que son consideradas, en este caso, inmuebles, son aquellas que no se pueden mover. Hablamos en este caso de un terreno, de una casa, ¿no? En este caso podemos hablar de situaciones, por ejemplo, en materia de derecho intelectual, donde la persona que ceda los derechos, pues es algo que no puedes ver, o sea, no es tangible, es una idea la que se vende, ¿no? Entonces, en este sentido, siempre es importante hacer esa clasificación de las cosas para poder entender de qué tipo de cosas nosotros podemos, pues, tener este lucro como parte, por ejemplo, de ser vendedor, ¿no? En este caso de derechos reales. Entonces, también voy a compartir este video para efecto de poder entender de dónde devienen estos derechos reales y cómo se originan precisamente dentro del derecho civil para poder saber. ¿Qué tal? Bienvenido a un nuevo video Perdón, una disculpa. de Jurídicamente. En esta ocasión vamos a ver un tema teórico de la licenciatura en Derecho. En esta ocasión vamos a ver qué son los derechos reales, en qué consisten, algunas de sus características y algunos ejemplos para mejor comprensión del tema. Así que comenzamos. Primero que nada, ¿qué son los derechos reales? Los derechos reales se derivan del latín
ius in re, donde se determina que los derechos o poderíos que una persona tiene en relación a un objeto son oponibles a cualquier persona, es decir, tienen efectos erga omnes. ¿Cuáles son las características de los derechos reales? Bueno, primero que nada, los derechos reales siempre tendrán por objeto la relación entre una persona y un bien, sin que esto implique una relación jurídica, ya que estas son exclusivas entre personas y es más bien el poderío que se ejerce la persona sobre el objeto. Otra característica que tienen los derechos reales es que son oponibles a cualquier persona, como se comentó anteriormente. Los derechos reales no requieren de una intermediación para ser ejercidos. La mayoría de ellos son preferentes frente a otro tipo de derechos como por ejemplo los personales. Esto lo podemos ver ejemplificado en la hipoteca, que es una garantía real que se realiza afectando a un inmueble con un gravamen para garantizar el pago de una deuda. Dicha hipoteca, si fuera ejecutado el dueño de la casa hipotecada en un juicio de carácter civil por una obligación diversa, el acreedor hipotecario tendría preferencia en el cobro de su crédito en caso de que la propiedad sea sometida a un remate. Ahora bien, respecto a la ejemplificación de los derechos reales, existen múltiples de ellos. Sin embargo, el derecho real por excelencia es la propiedad. La propiedad es el derecho real que tiene una persona frente a un objeto para usar, disfrutar, grabar o enajenar un bien. Este derecho es oponible a cualquier tercero, lo que implica que son las características que tienen por excelencia los derechos reales. Ahora bien, otro tema interesante relacionado a los derechos reales son las obligaciones reales. Esta figura ha tenido sus debates sobre si realmente es posible la existencia de una obligación relacionada entre una persona y un bien, ya que la propia concepción de una obligación implica un dar, hacer o no hacer, que dicha concepción usualmente es enfocada a relaciones entre particulares. Para entender mejor lo relacionado a las obligaciones reales, es más simple usando un ejemplo. Supongamos que Miguel tiene una casa. Dicha casa cubre el paso hacia el acceso público de la casa de José, por lo que se determina la imposición de una servidumbre de paso en el inmueble de Miguel. Ahora bien, Miguel, mientras sea propietario de ese inmueble, tendrá la obligación de respetar la servidumbre de paso, y dicho inmueble se verá afectado en lo futuro por dicha servidumbre, ya sea que Miguel continúe siendo el dueño de dicho inmueble o bien que dicho inmueble sea transferido en posesión o propiedad a cualquier otra persona. Es decir, la obligación de permitir el paso a José está relacionada al derecho de posesión o propiedad del inmueble de Miguel. Y bueno, por este video sería todo. Este fue un video corto. Si te gustó y fue de utilidad, no olvides dejar tu like, compartir. Bien. Entonces, en este sentido, como hemos visto, pues existen estas obligaciones reales donde nosotros tenemos pues esta obligación, ¿verdad? De verificar que lo que nosotros estamos tratando como un objeto realmente pues pueda servirnos, en este caso, cumplir con estos requisitos de objeto que tiene que ser lícito, que tiene que ser posible, que tiene que ser material, para que sea susceptible, en este caso, de la celebración de un acto jurídico. Bien, Lick, ¿hasta aquí usted tiene alguna duda o comentario que quisiera hacer? ¿Alguna pregunta? No, ninguna, todo claro. ¿Todo claro? Ok. Respecto a lo que has visto tú en la plataforma, pues has visto en este caso los temas relacionados con la historia del derecho. ¿Tú qué consideras que es lo más importante? Pues la verdad todo. ¿Sí? Que bueno, sí está, bueno, el derecho es, o sea, yo veo que es muy como que extenso y nunca pensé que se había relacionado con lo de Roma, así. Entonces, pues está muy importante todos sus clasificaciones y todo lo que aborda de ese tema. Ok. ¿De dónde nos acompañas, Lick? Yo soy de Oaxaca, de aquí de San Juan Bautista La Raya. Ok. ¿Y a qué te dedicas? Pues soy estudiante. No, Ah, ok. Ok, o sea, todavía estás, pues, digamos, en esta eh, secuencia de saber qué te vas a dedicar. ajá. Ok.
Bien, bueno, en un principio, como tú bien lo comentas, pues el derecho es bastante amplio, es bastante extenso. Todos los temas en este caso son importantes. En el caso de nuestra asignatura, pues el objetivo es precisamente establecer de dónde vienen estas bases del derecho. Como te comentaba hace rato, por increíble que parezca, pues el derecho romano sigue siendo en este caso la fuente directa de nuestro derecho mexicano. A pesar de que ha transcurrido tiempo, porque esto pues nosotros estamos hablando de historias antes de esta situación. Aunque eran precarias, digamos, en este caso, las figuras jurídicas que nosotros pudiéramos manejar. Sin embargo, hoy en día siguen con esta vigencia y cobran una relevancia muy importante para poder entender cuáles son precisamente estos actos jurídicos que se celebraban en Roma. Dentro de esto, por ejemplo, es importante también hablar específicamente de la posesión y de la propiedad. Son dos cuestiones totalmente distintas. En este caso, la posesión no es otra cosa más que el tener una cosa, pero no ser titular de ella. Es decir, yo puedo tener en posesión un bien inmueble, una casa. Si estoy hablando que yo estoy rentando mi casa, por ejemplo, ¿no? Que yo soy la persona que paga la renta. En este caso tengo la posesión, es decir, estoy disfrutando del bien inmueble. Sin embargo, no tengo la propiedad. La propiedad es la persona titular del derecho. ¿Quién es la persona titular del derecho? El propietario. En este caso, la persona que es reconocida legalmente como el dueño de esa cosa. Entonces, podemos entender que posesión y propiedad no es lo mismo. En derecho civil es algo que generalmente nos confunde, sin embargo, no tiene la misma acepción. La propiedad es inherente, la propiedad se extiende a lo largo del tiempo, mientras que la posesión puede ser temporal, hasta en tanto yo siga rentando esta casa. Hasta ese entonces yo voy a tener la posesión, sin embargo, no voy a tener la propiedad. Uno de los casos más comunes dentro de esta situación del derecho, estoy segura, tal vez tú ya escuchaste, es cuando decimos, es que ya llevo 10 años rentando y por esa situación pues yo ya soy propietario. Es un error. El propietario siempre va a ser la persona que sea titular del derecho y que en este caso tenga la legitimidad para poder, pues, disfrutar de ese bien. La posesión es solamente la persona que está habitando ese bien inmueble, pero que sin embargo no tiene ninguna titularidad dentro del derecho de este bien o de esta casa, ¿no? Entonces siempre es importante en este caso poder hablar de esta parte de la propiedad y la posesión y cómo esta se relaciona una con otra, y siempre es importante establecer cuáles son los derechos de cada una de estas personas. También dentro del derecho romano hablábamos de algo muy importante, hablábamos de la sucesión. Esto forma parte precisamente de las figuras de la herencia. De Roma se caracterizó que, pues como lo decíamos, las familias jugaban un papel muy importante. ¿Y qué implicaba? Que en este caso, cuando tú pertenecías a cierta familia, pasaban de generación en generación tanto derechos como obligaciones, y pues en este caso pues también heredaban, ¿no?, las propiedades. Entonces, Roma siempre se preocupó por establecer estas condiciones. ¿Cuáles eran aquellas condiciones para que pudieran precisamente tener que heredar? No podía ser cualquier persona. Incluso acuérdense que los matrimonios necesariamente tenían que ser celebrados por personas que eran de la misma clase social. Estaba estrictamente prohibido en este caso que una persona de la alta burocracia, digamos así, de la alta sociedad, pudiera tener relación, por ejemplo, con una esclava. No era algo que fuera bien visto en este caso por la sociedad. Entonces tenían precisamente que acoplarse a estas pues ahora sí que obligaciones que imponía en este caso la familia para poder formar parte en este caso de una descendencia o de una ascendencia, ¿no? El padre siempre verificaba que le dieran algo que se llamaba dote. La dote no es otra cosa más que pues prácticamente decirle al padre de la esposa, de la novia,
A cambio de tu hija, pues yo te doy este terreno, y te doy tanto de dinero, te doy tanto de ganado, te doy ciertos beneficios, ¿no? A cambio de que me dejes formar parte de tu familia. Entonces, desde Roma nosotros hablamos precisamente de esto que nosotros conocemos actualmente como la dote. Se supone que en teoría en México ya no debería de existir la dote. Sin embargo, tu servidora, que pues es de Chiapas, sí te puede decir que es una situación que se sigue replicando en los pueblos indígenas. Pues aquí en los Altos de Chiapas, desgraciadamente, se han escuchado casos en los que los padres dan a las hijas menores de edad a personas ya adultas mayores a cambio de un terreno, a cambio de ganado, a cambio incluso de Coca-Cola, aunque suene bastante fuerte. Pues estas son las formas en las que intercambian desgraciadamente la personalidad de pues una niña, un adolescente, ¿no? Con tal de obtener precisamente un beneficio para la familia. En el caso tuyo, que eres de Oaxaca, ¿has conocido de algún caso similar? ¿Has escuchado de algo similar? Pues hace unos días le preguntaba a mi abuelita que cómo era antes y ella Ujú. me decía que antes era igual así como es usted, que a las niñas las vendían pues así por terrenos, por ganado o así. Y aunque pues la niña no quisiera, pues se tenía que ir, ¿no? Porque pues era a cambio de un beneficio para ellos. Y pues y pues ya así es como se formaban los matrimonios y así. Ok, entonces pues como podemos darnos cuenta pues es una triste realidad, ¿no? Que aunque pareciera lejana, desgraciadamente incluso en nuestros días pues se lleva a cabo, ¿no? Y esto sí es una práctica con la cual yo estoy en total desacuerdo porque yo creo que pues no puedes poner la dignidad humana de una persona siempre al servicio de un beneficio para la familia, porque a final de cuentas todos somos humanos, todos somos personas y por ese simple hecho pues tenemos derecho a poder, digamos, elegir, ¿no? En este caso, a qué familia pertenecer, con quién formar una familia, con quién tener un parentesco, con quién tener un lazo consanguíneo. El artículo 4 constitucional habla de esta libertad de la familia, de poder decidir cuántos hijos tener y pues cuándo tenerlos, ¿no? Entonces, esta parte es muy importante siempre hablarle en este caso. Voy a compartir también un video en este caso de la sucesión legítima. La sucesión legítima nos va a dar la pauta para precisamente en este caso abordar estos temas de cómo se daba la herencia y se sigue dando la herencia actualmente en nuestros días para poder entender esta figura. Entonces, un segundo nada más. Ahí está. ¿Qué tal? Bienvenidos a un nuevo video de Jurídicamente. En esta ocasión veremos un tema de mucho interés. Este video tratará sobre la sucesión legítima. Se procurará abordar el tema desde un punto de vista que aborde tanto la teoría como la práctica con algunos ejemplos. Empezamos por definir a la sucesión legítima como la sustitución por causa de muerte de una persona de la titularidad de su patrimonio, el cual es transmitido a los sujetos que determine la ley. Ahora bien, la sucesión legítima se lleva a cabo cuando no existe una disposición testamentaria, o bien la disposición testamentaria que haya sido hecha quedare nulificada por alguna razón, ya que en todo momento la voluntad del testador respecto a sus bienes quedará por encima de lo que determine la ley. En este supuesto entonces, la sucesión legítima no puede llevarse a cabo cuando existe un testamento válido. La sucesión legítima tiene un lazo estrecho con el parentesco, y su forma de definirlo, tratarlo y llevarlo a cabo, ya que la sucesión legítima se determina en razón del parentesco y el grado de parentesco que se guarda en relación con el de cuyos. Es importante saber que el parentesco se divide en parentesco consanguíneo, por afinidad y civil. Definamos entonces al parentesco por consanguinidad. La doctrina lo define como un vínculo jurídico existente entre las personas que descienden de un mismo progenitor. El parentesco por afinidad es aquel que se da derivado del matrimonio, e incluso en algunas legislaciones se le concede este parentesco a los concubinos. Cabe hacer la aclaración que el parentesco por afinidad no es incluido dentro del parentesco apto para heredar, salvo el propio derecho reconocido entre cónyuges y concubinos. Finalmente, el parentesco civil es aquel que se da derivado de la adopción, donde entre el adoptado y el adoptante se genera este vínculo. Ahora bien, ¿cuándo se aplica la sucesión legítima?
La sucesión legítima aplica cuando en un momento determinado no existe disposición testamentaria. Sin embargo, la ley contempla también que este tipo de sucesión aplicará cuando 1. Cuando el testamento sea nulo o haya perdido su validez. 2. Cuando el testador no dispuso de todos sus bienes. En este caso, la sucesión legítima aplica para aquellos bienes que el testador no haya incluido en su testamento, respetándose la disposición testamentaria en lo que respecta a lo demás. 3. Cuando en el testamento se imponga una condición a un heredero y dicha condición no se cumpla. 4. Cuando a falta de heredero sustituto, él o los herederos fallecen antes del autor de la sucesión, o bien él o los herederos repudian la herencia o sean incapaces de heredar. Ahora bien, se va a explicar de acuerdo al Código Civil Federal cómo se va dando la sucesión de acuerdo al grado de parentesco. Primeramente vamos a explicar lo que es la sucesión de los descendientes. La sucesión se da para los descendientes del de cuyos se consideran partes iguales entre estos. En aquellos casos donde herede un descendiente de ulterior grado, se considera la herencia por estirpe, y en aquellos casos donde proceda la herencia del cónyuge o concubina, le tocará la misma porción que a uno de los hijos. Ejemplifiquemos lo anterior. Raúl estuvo casado con Perla, quien solo se dedicó al hogar y se casó por separación de bienes. Fallece dejando 2 hijos, María y Pedro. Pedro tiene 2 hijas, Carmen y Sofía. Pedro fallece antes de realizar el trámite sucesorio de Raúl, por lo que de acuerdo al Código Civil Federal les tocará un reparto de bienes de la siguiente forma. De la universalidad de bienes de Raúl, a Perla, su cónyuge superstite, le corresponde un 33.33%, que dependerá obviamente de que Perla no cuente con patrimonio más grande del que tuvo Raúl en vida. A su hija María le corresponde otro tercio de la masa hereditaria, y respecto del tercio restante de los derechos hereditarios de Pedro, estos pasan a manos de sus hijas, Carmen y Sofía, a las cuales el tercio que corresponde a Pedro se dividirá entre las dos, y este sería un ejemplo de una sucesión legítima con sucesión por estirpe. Ahora bien, la sucesión para los ascendientes se da con la condición de que el decuyus no haya tenido descendencia al momento de su fallecimiento. No obstante lo anterior, se puede dar la sucesión entre ascendientes del decuyus y la cónyuge o concubino superstite. Cuando es el caso de una adopción, es decir, el decuyus fue adoptado y estuvo casado, en este caso los ascendientes tienen derecho a un tercio de la masa hereditaria y los 2 tercios restantes corresponderá a la cónyuge o concubina del decuyus adoptado. También, cuando el decuyus no fuera adoptado y hubiera vivido en matrimonio, no haya tenido descendencia, corresponde la mitad de los bienes a sus ascendientes y la otra mitad a su cónyuge superstite. Ejemplifiquemos lo anterior. Juan fue adoptado por Rodrigo y Marta. Juan se casó con Lilia bajo el régimen de separación de bienes, y al cabo de unos meses fallece sin que hubiera tenido hijos con Lilia. Durante su vida, Juan compra una casa. Ahora, de dicha casa corresponderá una tercera parte de su valor a Rodrigo y Marta, y los 2 tercios restantes corresponderán a Lilia. Las reglas para la sucesión legítima de los cónyuges ha sido explicada parcialmente en puntos anteriores. Sin embargo, para reafirmar la información, se mencionará que el cónyuge superstite heredará por sucesión legítima cuando éste carece de bienes o cuando sus bienes no igualen a la porción que pueda corresponder a los descendientes del decuyus. Así entonces, podemos decir que cuando existe afectación de la sociedad conyugal sobre la universalidad de bienes de la masa hereditaria, la cónyuge superstite no tiene derecho a heredar, sino únicamente a que sea respetado su derecho de copropiedad. Ahora bien, la regla anterior no tiene aplicación cuando la sucesión se dará entre ascendientes o colaterales y la cónyuge superstite. Es importante mencionar que las reglas de la sucesión para el cónyuge superstite también aplican para la sucesión entre concubinos. Ahora bien, la sucesión entre colaterales. La sucesión legítima entre colaterales se da a falta de descendientes o ascendientes del decuyus. La ley establece que los hermanos o sobrinos o colaterales hasta el 4º grado heredarán ya sea por cabeza o por estirpe. Ahora bien, para conocer el grado de parentesco se cuenta a partir del entroncamiento que se tenga en común hasta el pariente que corresponda. En el caso de los colaterales no existe parentesco de primer grado, ya que se cuenta primero la línea de entroncamiento común y posteriormente al pariente más cercano, es decir, un hermano es pariente en 2º grado, un sobrino es un pariente en 3er grado, un primo hermano es un pariente colateral en 4º grado.
Evidentemente, en este sentido, no implica que todos sus parientes tengan derecho a una porción de la masa hereditaria, puesto que la ley también enuncia que los parientes cercanos excluyen a los lejanos. Ahora bien, cuando los colaterales concurren a solicitar derechos hereditarios junto con el cónyuge superstite o concubina, a los colaterales corresponderá una tercera parte de los bienes de la masa hereditaria, y las 2/3 partes restantes corresponderá a su cónyuge o concubina. Bien, voy a parar tantito el video porque necesito explicar esta parte. Como ustedes han visto, la sucesión legítima pues es algo muy importante, es una figura bastante amplia dentro del derecho civil. Obviamente cada caso va a ser distinto y cada caso va a tener sus particularidades. ¿En qué sentido? Esto va a depender del grado de familiaridad que se tenga con la persona superviviente. A eso se refiere cuando hablamos de superstite. Significa que es la persona sobreviviente a la cual se le tendrá que establecer la sucesión legítima. En este caso podemos hablar de ascendientes, descendientes, colaterales en línea recta. Siempre es importante tener en mente y presente qué tipo de relación tenemos. Desde el momento en el que, por ejemplo, nos relacionamos con una persona y saber qué tipo de estado civil tenemos, si estamos en unión libre, si estamos casados, si en este caso la persona ya falleció, bajo qué términos nosotros estábamos unidos a esa persona. Es decir, si existía precisamente un acta de matrimonio donde se especificara, por ejemplo, el tipo de sociedad al que pertenecía, es decir, una sociedad en este caso, digamos, donde hay bienes mancomunados o bien bienes separados. Esto en gran medida va a depender precisamente de hablar de esta herencia, ¿no? De esta situación legítima, de qué me corresponde, hasta qué porcentaje me corresponde, cuántos hijos tuve con la persona, ¿no? Entonces siempre es importante tener en cuenta qué tipo de relación estamos manejando con la persona que pues nos puede dar, en este caso, una herencia legítima y que pues obviamente estamos hablando en este sentido de poder definir a grandes rasgos cuáles son estos parentescos. Entonces, Lick, ¿tienes alguna duda en relación a este tema? No, todo claro. Bien, bueno, más que nada esto es para que ustedes puedan saber que pues en esta historia del derecho, en esta asignatura, es importante que nosotros podamos tomar en consideración esta parte del derecho civil, ¿no? Que pues parece pues increíble, pero que también forma parte de este derecho romano. De mi parte, el día de hoy sería todo, recordando que nuestra plataforma cierra para poder concluir las actividades el 26 de febrero. Estamos todavía 10 días, por lo cual hay que seguir avanzando en la plataforma y pues poder hacer las actividades de manera adecuada para tener pues una calificación en tiempo y forma. ¿Ok? Cualquier cosa quedo a disposición en este caso, ya sea a través de la retroalimentación en la plataforma o a través de mi correo institucional evsantos@unisan.edu.mx. Hasta aquí, Lick, ¿alguna otra duda o comentario? No, todo estuvo muy interesante. Bien, Lick, muchas gracias. Entonces quedo a tu disposición por cualquier duda o aclaración en la plataforma y de mi parte pues sería todo. Muchas gracias por estar presente. Gracias, igualmente. Gracias, Lick, que tengas buenas noches. Gracias, igualmente.